Me fui enganchando de a poco, me fui enganchando y después, bueno, las primeras imágenes las tomé con una camarita rusa, una Smena 8, que era su máquina, y vi que la cosa se ponía interesante contando historias a través de las imágenes. Mi proceso, digamos, fue, digamos, lentamente acompañando los cambios y obviamente costó al principio. Yo vengo de otra generación, obviamente que los chicos o los gurises están mucho más amigados o amigables con la tecnología. Mi proceso, digamos, fue, digamos, lentamente acompañando los cambios y obviamente costó al principio. Yo vengo de otra generación, obviamente que los chicos o los gurises están mucho más amigados o amigables con la tecnología. Todo esto, si no le pones el corazón, es como que es una fotografía más. Es una foto más que va dentro de un álbum familiar, un álbum de vacaciones. Durante un año estuve recorriendo islas del río Paraná, desde Corrientes Capital a esta esquina. Cómo viven los isleños, cómo interactúan entre isleños. Matamos el archivo, matamos todo tipo de información histórica. Me gustaría trabajar en eso. El puente fue terrible y se vivieron momentos de mucha tensión. Y cuando zumbaban las balas, había que estar muy protegido. Luis Burdiel, ¿sos consciente que sos, podríamos decir, casi el último exponente de una generación de fotógrafos, de reporteros gráficos, de fotógrafos de diarios de la vieja generación de Corrientes? Y un poco a juzgar por el tiempo que llevo trabajando en Corrientes y en los diarios, sí, se podría decir, la generación digital nos llegó de golpe y de alguna manera, por supuesto, digamos, en el revelado tradicional, el revelado analógico, el revelado manual que le llamamos de negativos, saltar a la era digital fue todo un tema y podríamos decir que me considero uno de los últimos, entre comillas, ¿no? Fotógrafos que trabajó mucho en lo que es negativo. ¿Cómo te nació la pasión por la fotografía? Y la fotografía desde muy joven, viéndolo a mi padre, tomar ¿Tu padre era fotógrafo? Era aficionado, era aficionado. Le gustaba mucho, pero fundamentalmente había una expresión en él que era la espera de tomar la fotografía y luego revelar. Entonces esa espera, un poco ansiedad y demás, que se da en qué saldrá de todo lo que fotografiamos, porque había que esperar el revelado, claro, y la copia en papel. Bueno, era toda una cuestión muy linda, ¿no? Una cuestión hasta romántica, si se quiere, porque los tiempos entonces eran otros totalmente, ¿no? Diferentes. Y bueno, viendo eso y un poco lo que significaba la imagen, me fui enganchando de a poco, me fui enganchando y después, bueno, las primeras imágenes las tomé con una camarita rusa, una Smena 8, que era su máquina, y vi que la cosa se ponía interesante contando historias a través de las imágenes. Tuviste un recorrido interesante en medios de comunicación. Se dio la posibilidad que gracias a la fotografía pude recorrer inclusive algunas provincias y otras redacciones, no solo en Corrientes, sino también en Mendoza, en el diario Los Andes. Hace mucho tiempo, en donde justamente la fotografía era totalmente revelado manual y el revelado a través de máquinas, porque se trabajaba mucho en negativo y en diapositivas para preservar los originales, los famosos slides. Sí, me tocó estar en el sur, argentino también, en la zona de Puerto Deseado, casi hasta cerca de Islas Malvinas, por una cuestión que me gustaba mucho navegar. Y en trabajos de redacción, sí, Diario Los Andes y el Diario Libertador en Corrientes, que hace 25 años que estoy trabajando en esa redacción. ¿Y qué hizo que decidas quedarte en Corrientes? Los afectos. ¿Qué te llevó a afincarte acá? Los afectos, fundamentalmente. Si bien yo sí nací en Buenos Aires, pero al poco tiempo ya me trajeron a Corrientes, toda la familia se asentó en Corrientes,
pero siempre me gustó andar, el hecho de recorrer, y va emparentado con el tipo de trabajo que hago, ¿no es cierto? La aventura y el mostrar nuevas imágenes lleva a recorrer otros lugares. Pero a veces la distancia y los afectos tiene un rol determinante a la hora de definir dónde me quiero quedar. En Corrientes se daba la posibilidad interesantísima que se abría un diario en el año 98, 1998-99, y bueno, justamente yo estaba por Corrientes, tomé unos días de vacaciones de Mendoza, me vine para acá a visitar mis afectos, mis padres, y bueno, se dio esta posibilidad y sin dudar tuve el lugar, me esperaron, me aceptaron, así que en el tiempo que fui a cerrar mi trabajo en Mendoza, me vine para acá y ya me quedé. Me gustó mucho. ¿Y cómo fue esa transición tuya de la vieja generación del papel al digital? ¿Te costó adaptarte a eso o lo hiciste casi con naturalidad? Bueno, paso a paso fuimos trabajando con las primeras máquinas a disquete, después los CD, que en ese momento era el soporte en que grababan. Y bueno, al principio costaba un poco adaptarse en cuanto a la velocidad de obturación, sobre todo para hacer aquellos partidos de fútbol. Lo que vos estás acostumbrado a congelar el movimiento de un partido de fútbol arriba de 400, 500 de velocidad o más, en la era digital, en esa época, y bien al principio, costó bastante. O sea que de pronto no se veía la pelota dentro del arco, la pelota había pasado, el arquero salía del cuadro, entonces estaba. Pero después, obviamente, eso fue una cuestión de años nada más, de poco tiempo. Las máquinas fueron progresando muchísimo y bueno, a tal punto que ahora la competencia está en el tipo de sensor y lo que se pueden, las ventajas que tenemos hoy día es fenomenal, infernal. Mi proceso, digamos, fue, lentamente acompañando los cambios y obviamente costó al principio. Obviamente, yo vengo de otra generación, obviamente que los chicos o los gurises están mucho más amigados o amigables con la tecnología, así que reconozco. Lo bueno de la tecnología en cuanto al tiempo es cómo se acortaron los procesos de revelado, de envío del material a la redacción. Hoy día es espectacular cómo se trabaja. Desde la cámara prácticamente. Desde la cámara, a través del teléfono. Y entonces uno se siente mucho más, parece que más conforme con el trabajo porque lo tiene en tiempo real, ¿no es cierto? En tiempo récord. Cosa que antes nos manejábamos con otros tiempos totalmente. ¿Cómo es ver la vida a través del lente de una cámara? Es totalmente... O tratar de encontrar los momentos lindos de la vida a través de una cámara. Bueno, es apasionante porque vos en todo momento lo estás mirando y encuadrando, ¿no es cierto? Porque de todo lo que te va ocurriendo y sucede, lo bueno es tratar de congelar en un fotograma, en un cuadro, esa imagen. Si a eso le tenés que agregar cómo cargo yo información a ese cuadro, te tenés que valer prácticamente de lo que se te viene dando en el momento. Cómo viene la luz, cómo te acomodás, cómo buscas la forma, el ángulo. Y cuando no tenés la posibilidad de acercar a través del lente, te tenés que mover vos con la cámara. Digo esto porque ver la vida a través de un lente muchas veces lo hacemos prácticamente de manera natural, espontánea, ¿no es cierto? Se da así. Estamos acostumbrados a ver a través del lente, lo cual hace que tengamos otra mirada. Y a la hora de cargar esa información, ya sea nostálgica, de alegría y demás, está la parte de la cuota de creatividad que cada uno le pone. En todo esto, si no le pones el corazón, es como que es una fotografía más. Es una foto más que va dentro de un álbum familiar, un álbum de vacaciones. Cuando uno habla de un reportaje, que hoy día se estila mucho, hacemos un fotoreportaje de 5 a 7, 8 imágenes que tengan toda una información. En estos tiempos que a veces nos cuesta bastante leer, entonces preferimos más tirar 7 fotogramas que tengan toda la información que vos necesitas. Y con un epígrafe de pocas líneas, vos puedas contarle al lector esa información, transmitir eso.
Si lográs en 3, es mucho mejor. ¿Hay alguna cosa que te guste fotografiar más que otra? Sí, el hombre, en sus situaciones, ya sea en su religiosidad, en su hábitat, me gusta mucho eso. Antiguamente, digo antiguamente porque en la época en que me gustaba viajar mucho, yo convivía en determinado lugar y bueno, por ejemplo, la vida de los hacheros, en el medio del monte, a vivir con ellos, a arrancar con ellos desde muy temprano, acompañarlos en su día a día y va fotografiando. La vida de los isleños, Espejo del Alma, una muestra que a mí me gustó muchísimo. Durante un año estuve recorriendo islas del río Paraná, desde Corrientes Capital hasta Esquina. Cómo viven los isleños, cómo interactúan entre isleños. Y bueno, y estaba 10, 15 días viviendo con ellos, o conviviendo en tal caso. De esa manera vos podés extraer esa esencia. Hacer un retrato, el retrato tuyo, el retrato mío, tiene que ir plasmado con lo que realmente somos. Si yo no puedo buscar la manera de seducirte, de conversar, de perder ese miedo que generalmente a veces se da a la cámara, porque uno está invadiendo la vida de la otra persona, si no somos capaces de vencer eso, no podríamos lograr un excelente o un retrato justo. Entonces hay que vivir la fotografía. En concreto, el hombre, su pasión, su religiosidad y sus costumbres. Es toda una aventura lo que hiciste. Eso de durante un año estar compartiendo con gente de la isla, realmente te tiene que apasionar muchísimo Sí. la profesión. ¿Lo tomás como una profesión o como un arte a la fotografía? Esto va ligado, no lo puedo separar. Vivo de la fotografía, por lo tanto hago una fotografía profesional, pero le pongo lo que vos decías, le pongo toda la nostalgia, las pilas, el arte en sí se conforma por lo que uno puede vivir. Vuelvo atrás, si vos no vivenciás este trabajo, difícilmente seamos justos con lo que queremos mostrar, porque sería una foto más, lo que llamamos a veces fotografía por oficio. Claro. Ya sabemos lo que tenemos que fotografiar, el encuadre que tenemos que dar, pero ahí es bueno agregarle esa cuota de pasión y esa cuota humana que tenemos. ¿Tuviste maestros o espejos en que mirarte? Sí, permanentemente. Acá, desde que comencé, no me quiero olvidar, pero por ejemplo, Toto Cativiela, Enrique Piñeiro, el arquitecto que estuvo en el Billy Ortellado, que estuvo en el Fotoclub, bueno, estoy hablando de la época del 70, 80 y 90. Y en esa época no tenía acceso a internet, porque no lo teníamos, y la revista era el Fotoclub, Fotomundo. Claro. Y bueno, y a comprar pilas de libros y revistas para poder formarme. Aclaro y confieso, dejé la carrera de arquitectura en 4º año y me volqué a la fotografía. Y en Mendoza, trabajando, me dijeron, bueno, Corrientes, está bueno todo esto, me gusta lo que haces, está interesante, pero tenés que formarte. Y entonces, bueno, tuve que formarme como fotógrafo, matriculado inclusive, no acá, sino en otra provincia. Y ahí tuve la suerte de conocer otro mundo de la fotografía con otros profesores, que la verdad, dije yo, hay todo un mundo hermoso por explorar. Me gustó más el reportaje, a pesar de que pasé por las fotografías de modelaje, fotografía de naturaleza, fotografía científica, aérea, pero me gustó más lo que tiene que ver con el hombre. El hombre, su capacidad, su hábitat, su lugar, y cuanto más adentro, más puro o más virgen es el escenario, me gusta trabajarlo más. ¿Cuántas muestras llegaste a realizar y por qué dejaste de hacer muestras? Muestras tengo algunas, seguramente más de 15 muestras individuales y otras tantas en grupo, colectivas. Una muestra interesante que se hizo en España a través de un trabajo que me había encargado Marilyn Morales Segovia, sobre la vida de un escritor español, Vicente Ibáñez. Y dejé de exponer hace un tiempo, hace 19 años, con la última muestra que se llamó Raíces Vivas, la Taragüí. Ahí presenté una muestra de fotografía de 60 cuadros, más un documental,
y un libro. Digamos, con eso yo cerraba, consideraba que ya estaba bien, era suficiente, y dejo de exponer porque se me fue dando un trabajo interesante en paralelo que empecé a desarrollar la fotografía editorial, fotografía para libro. Y tuve la suerte de hacer 5 libros en la provincia, encargados por el Ministerio de Producción en su momento, por el ingeniero Vara, y fuimos haciendo un trabajo interesante. El último, hay 2 libros que son muy buenos, que considero muy lindos, me gustó mucho, Estancias de Corrientes o Estancias Correntinas, y el libro de Liberá. Esos son del patrimonio de los correntinos. Es un libro, me dio mucho placer trabajar, porque ahí sí que se trabajó intensamente, muchas horas de trabajo, y sobre todo de relevamiento. Ese trabajo largo, trabajo de campo. La producción. La producción, sí. Aparte, como uno trabaja en escenarios abiertos, es fundamental la luz natural. En este caso hoy tenemos la suerte de poder iluminar como nos parece mejor y bueno, podemos colocar las luces como mejor nos viene. Pero en cambio en la naturaleza ahí hay que esperar los horarios claves para trabajar. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué te gustaría hacer como fotógrafo? Como fotógrafo me gustaría trabajar mucho lo que tiene que ver con nuestra fototeca, que es el lugar final donde se almacenan los negativos, donde se conservan los negativos, porque todavía hay mucho material negativo, y luego la digitalización y el trabajo de archivo. Hay un trabajo que es fenomenal, que lo hacemos todos los fotógrafos. No hay un archivo fotográfico así importante. No, se está gestando algo que está bueno, inclusive hay privados, que pude conversar con algunos, hoy Omar, que es un amigo y un coleccionista fabuloso en lo que tiene, fotografías en placas de vidrio, o sea, ese es su negativo. Por ejemplo, hay todo un mundo que está como ahí, está guardado y que pocos lo conocen, que es el famoso trabajo de archivo. Si matamos el archivo, matamos todo tipo de información histórica. Me gustaría trabajar en eso, porque la toma es algo que ya lo viví y me dio mucho placer y disfruté mucho y lo sigo haciendo. Pero el trabajo de conservación es apasionante. Y considero que es fundamental un buen lugar, espacio para la conservación. Decías hoy, cuando empezábamos a charlar, decías, cuando viajaba. ¿Dejaste de viajar, dejaste de recorrer? Hace un tiempo, yo creo que un poco por la familia, los hijos chicos, pero mientras fueron chicos viajé todo lo que pude, hice muchos kilómetros, cosí la provincia. Durante 9, 10 años hice muchos kilómetros recorriendo justamente tradiciones, fiestas populares. Entonces, ¿qué pasa? Te demanda mucho tiempo salir, estar perdido en el medio de la nada, trabajando. Y a veces uno lo puede hacer cuando es joven, cuando tenés todo un equipo que te acompaña, o por ahí podés hacerlo con otra persona, pero después los tiempos que tenemos ahora me demandan ya el trabajo en otra cuestión, en la postproducción de un determinado trabajo. Y entonces, si ya estoy horas silla editando, preparando fotos, ya es el tiempo que le resto a la toma. Considero que tengo un buen banco de imágenes de muchos años de trabajo, muy bien conservado, a eso me refería hoy, y entonces me puedo dar el lujo de hacer un trabajo editorial o lo que fuera, porque tengo un photostock interesante, ¿no? Claro. Que me permite trabajar. Pero sigo haciendo, a través de los pedidos, a través de encargos, sigo haciendo fotografía para lo que guste, ¿no? Claro. ¿Y fuera del país? Fuera del país tuve la posibilidad de trabajar con ruinas jesuíticas en Brasil y en Paraguay, de exponer en España, y me queda pendiente una visita a Uruguay, que, bueno, una serie de amigos uruguayos que me invitaron, y ahí está, bueno, nos cortó un poco el tema de la pandemia y ya no retomamos la charla, pero sí me gustaría exponer en el Uruguay, porque los uruguayos tienen también una mirada y tienen muy buenos fotógrafos, muy buenos valores, que me gustaría compartir con ellos. Un poco para contar y mostrar lo nuestro, ¿no? Más allá de que tenemos similares características de nuestra idiosincrasia con el Uruguay. Sí, somos muy parecidos. Somos muy parecidos.
Si tuvieras que elegir entre tu trabajo, dividámoslo en la parte periodística, digamos, o sea, lo que es reportajes, y dividámoslo en la parte artística. ¿Qué trabajo de los que hiciste elegirías en la parte artística, por ejemplo? En la parte artística me quedo con lo que fue Raíces Vivas, lo de la Tarahui, todos la conocen como la Tarahui, porque me gustó mucho cómo contar nuestras leyendas y nuestras historias a través de esas imágenes. Le pude dar, o intenté con una licencia poética, armar una imagen con modelos de lo que a lo mejor no se conocía, como la leyenda del Pombero y de otras leyendas que a lo mejor no había cómo caracterizar, más allá de los dibujos de excelentes dibujantes, como por ejemplo Eugenio Led, que ha representado desde el Pombero, el Caray Octubre y demás. Esa es una, y la otra es Espejos del Alma, es ese recorrido de las islas, porque fue el que más me pegó y el que el mensaje más profundo creo que lo mostré a través de esas imágenes. ¿Por qué es el que más te pegó? Cuando uno va... ¿Te tocó alguna fibra más allá de la fotográfica? Vivir con ellos, uno se encuentra con personajes que son divinos, espectaculares, por su forma de ser, su gracia. Pero así también encontrarte en estos casi 400 kilómetros que hice, personas en silla de rueda en una isla, no me hubiera imaginado nunca. Nunca. A tal punto, claro, enfermó de grande, tuvo un problema serio y quedaron en silla de ruedas. Nunca dejaron, porque es el lugar en que nacieron y ahí se piensan morir. La vida de una maestra, de un lugar en canoa, de una isla a otra, para enseñar. La historia de los chicos que van cruzando de un lugar a otro para poder visitar amigos, vecinos. Y la historia de un cura, un sacerdote, que me dijo, tenemos que llevar la fe, porque está habiendo un problema en las islas. Se nos están casando entre parientes, entre hermanos. Y entonces tengo que llevar la fe o ver de qué manera puedo traer otros habitantes de otras islas para poder aliviar un poco esta situación. Entonces, hay cuestiones tremendas. Muy fuertes, muy fuertes. Yo hablaba con el sacerdote, me contaba sus cosas y cómo él buscaba la manera de combatir con eso. Y el otro tema, cómo interactuaban entre ellos. El que construía canoa cambiaba o construía y se la vendía a aquel otro que fabricaba ladrillos. Y entonces cómo interactuaban la familia. Claro. Una cosa hermosa, ¿no? Y la vida del pescador, porque también, de eso también viven, ¿no? Una historia que, o miles de historias en realidad, que no se ve todos los días y que por ahí están como tapadas, ¿no? La misma situación va tapando. Y por eso digo, me pegó muy fuerte porque era parte... Alguna vez escuché algo, pero nunca me tocó vivirlo. Claro. Y en épocas de frío, en épocas de mucho viento, en épocas de inundaciones, me tocó hacer el recorrido. Y la verdad, viví muchas cosas, aprendí mucho de ellos. En todo momento la prefectura me acompañó, me fue llevando, porque obviamente yo recorría con ellos. Me tenía que valer de las maestras para poder llegar a determinado lugar, porque así nomás no te brindan esa amistad. Uno está invadiendo. No se abren a la gente. No, y mucho menos con una cámara. Claro. A veces comenzaba a fotografiar a partir del tercer día de estar con ellos ahí, porque no había forma de quebrar ese hielo. Claro. Entonces, ¿Y en lo periodístico, como reportaje? Me gusta la fotografía de la calle o la callejera. ¿Hay alguno con el que te quedás? Que decís, este fue un trabajo espectacular. Bueno, el trabajo espectacular fue nuestra crisis del 99. Ese fue un trabajo fuerte. Fue un trabajo fuerte, es la primera vez que yo veía cómo la tranquilidad de un pueblo, la mansedumbre, como decían fotógrafos, Calviño, por ejemplo, de Clarín, gente de La Nación, que le llamaba la atención. Gringo, vos estabas en pleno apogeo en esa época, sí, era tu punto muy fuerte. Creo que fue una experiencia muy fuerte para todos los que cubrimos eso. Sí, por eso.
A vos te habrá tocado también contar, Sí. contar todo y bueno, ese fue el trabajo intenso. También prácticamente pocas horas se dormían porque cuando la cosa se iba poniendo más brava, vos no podías perderte ninguno. Claro. Y me acuerdo, como era todo con negativo, pagaba lo que fuera para poder tener siempre los cartuchos listos para disparar. O sea, los negativos para poder cargar la cámara. Sí. Así que con eso me quedo también. Recuerdo que en esa época pasamos muchas noches sin dormir en la plaza, pasamos muchas noches sin dormir en la legislatura, en el puente. El puente fue terrible y se vivieron momentos de mucha tensión. Y cuando zumbaban las balas, había que estar muy protegido. Seguro. Caímos junto con Cucaracha Villalba, por ejemplo, que me tocó estar con él en ese frente. Así que hay cosas que son muy lindas, ¿viste? Lo nombraste a Villalba. Villalba, Luis Romero, Esteban Ledesma, Cachito Monzón, Cachito Monzón, que todavía me lo cruzo todos los días, todas las mañanas, es un soldado de la causa desde muy temprano. Beto Paniagua, Pepito Molina, por supuesto. Pepito Molina también. Bueno, esos sí que son realmente cultores de nuestro fotoperiodismo o fotoreportaje, fotoperiodismo, y personas muy valiosas en todo sentido. Muy buenos compañeros, buenos colegas y a veces con una carga de anécdotas inmensa. Increíble. Yo creo que ellos la han vivido y mucho más brava, así que lo mío apenas es una parte nada más del final de una era interesante, muy linda, muy romántica también, de lo que fue el negativo y su revelado. Luis, gracias por haber venido. Y a vos infinitamente y a todos tus colaboradores y compañeros por la invitación. Valoro mucho y gracias por tu tiempo.